Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la entrevista y para esto te voy a volver a leer el consentimiento que nos firmaste previamente, en el cual pues se te ha informado a participar, para que participes en esta investigación denominada Ética en la Dirección de Organizaciones Educativas y su impacto en la motivación de los colaboradores. Esto forma parte de una asignatura de la maestría Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Con el entendido de que tu participación se llevará a cabo fuera del horario laboral y consistirá en responder una entrevista que demorará alrededor de 40 minutos. Previamente se le ha explicado que la entrevista será grabada a través de la aplicación de Google Meet y que la información registrada será de carácter confidencial. También con este entendido de que los nombres de los participantes serán asociados a un número de serie. Esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados. Esto con el consentimiento también de que los datos no serán entregados y que no existirá retribución de ninguna especie por parte de este estudio. Asimismo, se puede negar la participación o se puede retirar en cualquier etapa de la entrevista sin expresión de causa ni consecuencias negativas para su persona. Y bien, pues vamos a dar inicio. Voy a leer el objetivo de esta entrevista principalmente, en el cual, pues, en esta primera parte se va a plantear algunas preguntas que podrán ser respuestas abiertamente y pedimos que puedan relatar experiencias o den ejemplos para aportar mayores detalles. Como se le mencionó previamente, será grabada esta sesión con el objetivo meramente académica y tiene el derecho a abandonar la sesión en cuanto así lo requiera. El objetivo de este proyecto es explicar la manera en que el liderazgo ético de una institución educativa de la región del Centro de México impacta en la motivación de su claustro de profesores del nivel medio superior. Pues bueno, vamos a dar inicio con nuestra pregunta. La primera es, ¿cuáles son los factores relacionados a la motivación promovidos en los profesores por parte del líder? ¿Haciendo es muy específico del lugar donde laboro? ¿O Así es. a nivel nacional, estatal, No, etcétera? esto es básicamente en el lugar de trabajo, en Ya, de donde manera está. subjetiva. Ah, ok. Así es. Perfecto. Bueno, al menos en el lugar donde laboro, el líder que nosotros tenemos como director tiene ciertas cualidades dentro de ellas. Una de ellas es la escucha, solo en algunos compañeros, es decir, no en todos tiene como la oportunidad, sin embargo, sí se rescata que en algunos pide opinión y pide escucha de ellos. Como característica número 2 positiva es la cuestión al diálogo. Tiene la oportunidad, repito, no en todos lo hace marcado, pero sí en algunos tiene la oportunidad de hacer el diálogo y de recibir la retroalimentación. Y número 3, las facilidades. Es decir, repito, tal vez no en todos, o al menos aquí sí es como casi en todos, quien le solicita un permiso lo da. Se sabe adaptar a las circunstancias que se dan. Si alguno tiene un imprevisto o surgió algo muy esporádico, sabe entender y sin ningún problema te da el permiso de abandonar tu puesto laboral por el rato que lo necesites y sin a veces la necesidad de retribuirle las horas. No es como que le digas, tengo este permiso, ok, vete, pero me lo pagas mañana. No, la verdad es que se quedan como horas muertas que él tiene como la oportunidad de realizarlo. Son como las 3 características más remarcadas que yo veo en el líder que tengo como director. Perfecto. Entonces podríamos decir que de forma general hay solamente positivas. No, también, bueno, no sé, yo me imaginé que solo eran positivas. Como parte negativa, se cierra a sí mismo. Yo creo que esa es una de las cualidades que se dan como malas acciones que de repente permiten el hecho de saber que yo tengo la idea y a veces es más fácil esperar que él te diga qué hacer a que tú lo hagas por la cuestión de evitar tiempos muertos. Es decir, a veces tú adelantas trabajo y ya lo tienes todo preparado, pero puesto que a él no le gusta o no le parece o no le convence esa idea, terminas tú haciéndolo como él te dice, aunque él te da la oportunidad de hacerlo como tú quieras, ¿no? Siempre y cuando no salga de lo que él quiera. Otra de las cosas es la cuestión de el cierre de escucha, de solamente tener como 2, 3 personitas que le pueden retroalimentar
y no abrirse como con todos al diálogo, se cierra mucho al diálogo. Tercera característica negativa, yo creo que la cuestión de asumirlo todo personal, no entender de repente que la observación que se dice no tiene que influir en el trato, no tiene que influir en el condicionamiento, y como te decía hace un momento, en las cuestiones positivas yo veo que con algunos sí tiene consideraciones más que con otros, y esto lleva entonces de repente a que el docente en la planta de la plantilla académica de repente sí sienta, con este sí y conmigo no, ¿no? Y la tercera, la distribución de roles desiguales. De repente carga más la mano en aquellos que saben que le vamos a decir que no, y en aquellos que pudiera aportar más, pues los deja hasta ahí, ya sea porque no quiere expresarlos, ya sea porque no le convence, no está dentro de su equipo que sí puede apoyarlos. Perfecto. ¿Cómo impacta este liderazgo ético en la motivación de los profesores? ¿Es más positivo, es más negativo? ¿De qué forma lo hace? Pues yo siento que su forma de ser viene desde un constructo netamente conductual. Ese es el parámetro que tendríamos que entender. La formación que él tiene es una formación que tiene desde la recompensa castigo, es lo que yo he analizado, ¿no? Su misma historia de vida le ha hecho saber que los premios se elogian, los castigos se humilla y se tienen que dar a conocer, ¿no? Y a veces el mérito se demerita más por la cuestión negativa que por la cuestión positiva, es decir, ok, eso hiciste bien, te lo aplaudo en el momento, pero esto hiciste mal y te lo voy a estar recalcando constantemente. Yo siento que eso ha provocado en sí, en muchos de nosotros, la cuestión de empezar a tener como esas conductas de nosotros como grupo, que no se sienta realmente un equipo, que no se sienta realmente un trabajo colaborativo, sino que sea sacar el trabajo porque ya estamos hasta el cuello y a ver qué sale y a ver cómo lo parchamos, ¿no? Entonces siento que en la distribución de roles no hemos aprendido a cada quien cumplir su rol. Como que me toca a mí, pero tengo que involucrar a todos para que salga esto. Y siento que eso nos quita fuerza para aquellos que ya tenemos de suyo construidas las cosas, que ya tenemos de suyo la cuestión de la organización y que de repente es, ok, tengo que dejar lo mío para ir a hacer lo que el otro no hizo o no ha podido alcanzar a hacer, sin de darle la oportunidad de que él crezca en el error o que él triunfe en el éxito, ¿no? Entonces siento que esto impacta mucho, sobre todo en las decisiones. Se toman decisiones que muchas de las veces son a partir de lo que él opina, como líder lo tiene que asumir, pero que ciertamente muchas de las veces es llevar a su equipo a diferentes escenarios para ir sacando o tapando los hoyos que están. Entonces siento que eso desgasta mucho los puestos, se pierden las funciones y sobre todo se pierden la especificación de roles de cada uno de los integrantes del equipo. ¿Considera que aplica a su líder el liderazgo ético? Bueno, es que aquí tendríamos que, yo como persona que estás entrevistando, tendría que conocer más bien qué entienden ustedes por ética. Como maestro y licenciado en filosofía, te diría que la ética es el potencializador para un bien común, ¿no? Entonces, la ética dentro de las funciones que se tienen es que a pesar del comportamiento que él tiene un equipo tan comprometido que salen avante las cosas tan profundas que no confía en nosotros, sin embargo tiene un equipo que es muy echado para adelante, que no sabe decir que no, que se pone la camiseta. Y a veces él lo reconoce y a veces no. Entonces, sí, aunque su actuar a veces no es del todo ético, en quienes están con él, sí hay un compromiso por crear un bien común. Porque de no ser así, terminaría valiéndole a cada quien y él hundiéndose como dirigente de esto. Sin embargo, puesto que lo sacamos avante, se ve un compromiso, aunque de suyo, su actuar no impulse a que todos alcancen el bien común. Yo entendería eso, la parte del actuar ético. Digo, porque al menos su comportamiento no es un comportamiento lascivo, no es un comportamiento, al menos desde mi perspectiva, no es un comportamiento, ¿cómo decirlo?
pues sí, antiético. Es parte vuelvo a repito, de su personalidad, que es muy conductual, que tiene que ver mucho con el reconocimiento, ¿no? Y entonces en ese reconocimiento descubres que elogiamos el triunfo, discriminamos el fracaso, y esto hace que de repente quien lleva un comportamiento bien con él o quien asuma el bien común, pues de repente se sienta como decepcionado de decir, ok, fracasé, pues eso no quiere decir que todo el tiempo he hecho mal mi trabajo. Y él se encarga de hacer muy notorio una falta, y a veces eso desmotiva. Repito, aunque desmotive, no quiere decir que el bien común no se alcanza. Okay. ¿Cómo podría mejorar como estos sesgos que tiene de liderazgo ético? Yo siento que falta mucho la cuestión sinérgica, es decir, y la cuestión de hacer este proceso de, ¿cómo le llaman? Sí, este proceso de resiliencia, ¿no? De aprender a entender que no todo debe de estar bien y que no todo va a salir bien, pero eso no quiere decir que no tengas un buen equipo. Entonces, habrá cosas que sí se puedan cumplir, habrá cosas que no se puedan cumplir, pero no porque dejaste de hacer cosas, ¿no? Y esa es una idea como que tiene muy sembrada la parte de no lo cumpliste porque no hiciste lo que te tocaba hacer o dejaste de hacer muchas cosas. Y no, a veces es la saturación de las cosas que tenemos que hacer, las que aunque se hacen o se buscan hacerlo, tenemos un conflicto en ello, porque de repente para él es una numeralia. Entonces, de repente hay como un debate ético entre la educación que se presenta como carta de presentación o como punto de marketing, que es una educación cualitativa. Háblese de cualitativa como aquella cuestión humanista, como aquella de formación, y de repente en la cuestión directiva es numeralia. Y entonces dista, claro, siempre dista de mucho los resultados, porque aunque creció cualitativamente el alumno, el escenario educativo, cuantitativamente no cumplimos lo que él. Y de eso dícese del director y dícese de quien es encargado de todo el plantel, ¿no? Que de repente son dos polos ambidiestros que pudieran juntarse y perfeccionarse muy bien, pero que hoy en día importa más lo cuantitativo antes que lo cualitativo en la educación de los alumnos. ¿Qué variables o factores, ya sea internos o externos, perciben como limitadoras o facilitadoras del liderazgo ético de su directivo? Externos, el puesto más alto que hay y que lo condiciona él en su actuar. Ciertamente es una persona que motiva muy poco a sus líderes y que viene como esa cadenita, ¿no? Esa cadenita de decir, a mí me regañaron, ahora voy con mi equipo y lo regaño, y ahora ellos que vayan y regañen a otros, y eso es muy tóxico, ¿sabes? Y de repente eso tendría que evitarse, ¿no? O sea, decir, ok, yo como director recibí el regaño, pero no por eso voy a ir y con mis trabajadores o con mis compañeros, con mi equipo, ir a descargarme, porque no se trata de eso, se trata de, aquí viene el proceso de resiliencia, donde decir, ok, la regamos, sí, pero ¿qué puedo hacer? Y es uno de los factores externos muy, muy claros, porque de repente hay días donde mi equipazo, yo sé que ustedes se ponen la camisa, yo sé que tal, y de repente es que son flojos, es que ¿qué hacen? Es que se les va el tiempo, es que ustedes platican, es que, híjole, esa parte sí afecta, y afecta mucho por el condicionamiento de quienes tristemente están más arriba de él, y que por cumplir esta expectativa o esta situación de reconocimiento, pues a veces demerita lo que uno hace, que repito, es hacerlo bien. No ha habido casos donde realmente quienes como su equipo no tenga o no haga bien las cosas, siento yo. Ok. ¿Promueve su líder acciones innovadoras en el comportamiento de los colaboradores? Yo creo que es una percepción muy propia la de él, saber con quién sí, con quién no. Y eso hace una segregación muy fuerte en un equipo, porque yo entiendo que no te lleves con todos, que no todos sean tus amigos, pero no por eso no los incluyes. Entonces, de repente, sí, el hecho de que no pueda haber un punto de convivencia, el hecho de que no pueda haber confianza para todos, el hecho de que sí se note
favoritismos más con uno que con otro, donde el otro sí tenga más incidencia en su palabra que la tuya. Esos factores internos siento que causan mucho conflicto, porque entonces de repente tú no te piden ponerte la camiseta, pero no te hacen sentirte integrante en el equipo. Entonces tú eres la pieza, pero no eres fundamental, y yo creo que ese es uno de los grandes errores que mantiene la numeralia, porque sí somos fundamentales en el sentido de que somos un equipo y que así como lo dice el promotor más alto que tenemos, que es el director general, el eslabón de la cadena es más débil, es tan fuerte como la misma cadena, pero lo cierto es que somos reemplazables en su pensamiento. Al final, si te vas, no importa, viene otro, ¿sale? Y si no cumples, quítate, porque podemos poner otro. Yo creo que esa visión es muy lacerante para un equipo que se pone mucho la camiseta, y esos factores internos de repente hacen que el ambiente entre nosotros, quienes forman el equipo, sea como muy, muy sectario, los pequeños grupitos, de repente los que están con él, los que diplomáticamente están con él y los que están contra de él, ¿no? Y entonces sí se nota como mucho la situación de decir, ok, pues ya me toca estar ahí, ¿no? O bueno, estoy ahí porque siento que estoy ahí por pertenencia, y pues estoy ahí porque es mi trabajo, pero la verdad es que siempre estoy contreras, siempre estoy rechazando, siempre me estoy quejando, siempre, entonces crea como esa situación de decir, pues, ¿qué haces aquí, no? Si usted fuera el líder de esta institución, ¿cómo podría promover estas acciones innovadoras en el comportamiento de sus trabajadores? Bueno, yo creo que aquí la parte de entender el liderazgo desde la visión de UPAEP, el liderazgo que ofrece UPAEP es muy noble, o sea, en cuanto a teoría es muy noble. Dice el diario que hay tres tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo que va hacia el frente, el que va en medio hacia atrás. Al líder autocrático, que es el líder que va siempre enfrente, es el que va impulsando a los demás, el que va haciendo la vanguardia, ¿no? El que va poniendo el paso, el que va poniendo el camino, la dirección. Pero también en el caso mío soy un líder democrático. A mí me gusta que todas las partes se sientan integradas en el equipo, porque siento que eso hace que el sentido de pertenencia crezca, y que si tú les dices a los demás, saben que nos está yendo mal, ¿cómo le hacemos? Si haya una situación de decir, le hacemos así, y que no haya diferencias y que no, pues eso no es mío, no me importa, no, sino al contrario, cree más la situación de trabajo en equipo. Como líder, yo soy un líder democrático que le gusta saber la opinión de todos, aunque eso muchas de las veces pueda ser una situación de tardar un poco más en tomar una decisión, porque un líder autocrático toma la decisión sin pedirle cuentas a nadie, se hace porque se hace, pero siento que el líder democrático para el equipo que nosotros tenemos funcionaría mucho. No así que yo sería un líder, muy buen líder para ellos, pero sí que un líder democrático pudiera ayudar mucho a mediar muchas aguas, porque de repente hay quienes no se sienten incluidos en el equipo, hay quienes están sobrecargados del equipo, hay quienes se les ha dado mucha autoridad en el equipo, y lógico, es como una carreta calado por dos caballos. Si los dos caballos van hacia lados diferentes, en fuerzas diferentes, la carreta y quien va encima de la carreta terminará cayendo, ¿no? Terminará destruyéndose. Entonces, siento que el líder democrático tendría que aprender a remediar esas cosas. El decir, a ver, ¿qué opinan ustedes? Hoy no voy a hablar yo, que soy el líder autocrático. Hoy, ¿qué opinan ustedes? Y en ese sentido, pues pudiera ayudar muchísimo a saber qué es lo que opina realmente, quién opine, sin que yo me lo tome personal, sin que yo lo asuma como, ok, sí, cierto, no, pero es que tú tal cosa sin responder, sino abiertamente, ok, opino esto de esto. ¿Cómo le hacemos para trabajarlo? ¿Cómo le hacemos para remediarlo? Porque sí o sí la parte emocional es también reflejo de ello. Ok. Todas estas conductas que ha mencionado tienen más un efecto mayor sobre la motivación o la desmotivación en su trabajo. Siento yo, y estos últimos meses ha existido mucho la desmotivación. Entonces, sí es como complicado, sí es como difícil de repente la concepción de entender que hay mucho conflicto en que la gente ya no le está gustando su trabajo. Escucho cada vez más un ambiente pesado, un ambiente segregado, un ambiente donde están los cumplidos y los contreras, ¿no? Los que sí hacen las cosas bien y a los que les molesta que las hagan bien. Entonces de repente es como, híjole, pues no, o sea, un trabajo es un trabajo, y un trabajo
por el suelo que te están dando, aunque te guste o no te guste, tú lo accediste, ¿no? Entonces, lejos de estar promoviendo esto, el trabajo emotivo, la cuestión de la emoción, pues sí tendría que mover mucho la cuestión de sentirte bien en tu trabajo, ¿no? O sea, si ya de por sí es pesado, que el ambiente sea pesado porque no hay una integración de todo el equipo donde hay una situación emocional, pues crea mucha desmotivación y a eso agrégale a un director que no reconoce tus logros, que no impulsa, que cuando él habla de motivación no le creen, entonces sí ya estamos hablando de un ambiente que es poco favorecedor para un desarrollo humano íntegro en el trabajador. ¿Cree que exista esta diferencia cultural, que lo que sea que influya mucho en el actuar de su líder? El ambiente cultural, ciertamente, no solo es el cultural, yo siento que es toda la cuestión social que se está viviendo, ¿no? Desde la parte tecnocrática, desde la cuestión de la pandemia, desde la cuestión de los estándares, en esa percepción de aunque hay pandemia, yo sigo como si no hubiera nada, siento que eso ha explotado mucho la situación ideológica de líder y de todos, porque pues de repente el haber salido de la casa, que era una zona de padre, ahora a ir a un trabajo donde exponencialmente estás expuesto por un contagio y ante eso tienes que responder de la misma manera con un escenario que está bifurcado por quienes están en línea y quienes están en presencial, más las cosas que te tocan como clase, más los trabajos estos que tienen, pues de repente es un ambiente donde se quiere jalar, pero ya se jala con alguien que ya no quiere caminar y eso es una situación cultural. Apenas regresaba con el nutriólogo y me decía, ¿no? O sea, le decía, es que me da mucha comezón y me dice, eres la quinta persona que en esta semana, y eso que apenas es martes, que me dice que está en un punto de tanto estrés que tiene o urticaria o se le está cayendo mucho el cabello, le duele mucho el ojo y que la acupuntura se está sirviendo como una parte de decir, métame agujas para desinflamar todas esas partes, ¿no? Desde la espalda inflamada hasta el dolor de cabeza, hasta la cuestión decía él, del párpado, ¿no? La cuestión de que las rodillas ya me duelen, etcétera, son situaciones que emocionalmente están repercutiendo mucho, repito, en un ambiente laboral donde la optimización emotiva no está, pues poco se hace factuable o factible, perdón, la cuestión del actuar ético en las personas, porque no se sienten con un sentido de pertenencia que entienda que lo que estamos haciendo, dejemos de hacer, abona o demerita la cuestión del bien común. Ahora, hablando de la organización en general, ¿cree que esta organización promueve liderazgo ético? Desde el director, desde el equipo. Desde el director, desde, por ejemplo, los valores institucionales, toda esta cuestión que pues es desde la universidad. Pues como empresa yo creo que tiene muy bien, en la teoría tiene muy buenos valores, tiene una filosofía institucional muy padre, que cuando uno lee todos sus documentos es extraordinario. En la operatividad ciertamente se ha perdido todo eso. O sea, como que esto sí nos sirve como eslogan, como punto de venta, pero lo cierto es que yo como empresa te voy a pedir esto, olvidándome de toda la parte humanizante, ¿no? Hablamos de una educación humanizadora, pero que en la cuestión del trato laboral es muy poco humanizante, sobre todo a la hora de pedir resultados. Y entiendo que pues de repente eso provoque en la cuestión del director, pues esa exigencia que va más allá, ¿no? Esa exigencia que rebasa tus límites laborales, tu horario laboral, tu capacidad de entrega, todo lo que excede por querer cumplir la meta. Y hoy tristemente los indicadores son un número que demuestran que o eres un buen trabajador o eres un pésimo trabajador, que tenemos que empezar a buscar su reemplazo para alcanzarlo. ¿Cuáles son los factores relacionados a la motivación promovidos en los profesores por parte del líder? Pues repito, el de vez en cuando sacar los valores institucionales, ese es uno, el decir, miren, estamos haciendo esto por esto, ¿no? Por esta razón. Número dos, la cuestión de empezar a observar o a empezar a ver la parte de, pues que sale su lado humano, ¿no?
y cuando sale de su lado humano encuentras la calidez de esa persona que dices, wow, o sea, sí siente, ¿no? A veces se hace tan duro, pero que cuando tiene la confianza, sí siente. Me ha tocado esa situación de decirle, pinche Aurelio, mira, estoy así y así, de verdad, a veces quisiera decirles, pero pues yo sé que ustedes no me van a entender. Y no, pues sí, yo te entiendo, o sea, porque eres persona, porque se vale, ¿no? Se vale hacerlo. Esos pequeños lapsos que a veces tiene como la oportunidad de no contárselos a todos, porque ciertamente no se los cuenta a todos, pero sí de mantenerse en esa idea de que yo soy el líder y no me pueden ver mal. No, o sea, repito, vuelvo a lo mismo, somos seres humanos y en un trabajo la cuestión ética depende mucho del ambiente laboral que se dé y ese ambiente laboral optimizará o detrimentará el objetivo del bien común educativo que se busca. Pues regresando un poquito a estas acciones que mencionaba sobre alguna carga de trabajo entre algunos y diferencias entre otros, ¿cree usted que su líder aplica la transparencia en los procesos de trabajo con todos los colaboradores? Ciertamente busca, o sea, no digo que él es malicioso. En su trabajo o en su cargo, pues tiene que buscar alternativas óptimas, pero también alternativas emergentes que puedan solucionar el problema. Y repito, muchas de las veces la calidad y la forma, pues se quieren hacer al modo tradicional o del modo justo, cuando ya todos nos demostraron que ese es muy bonito, es muy cansado, pero no le va a decir nada como indicadores. Entonces, a veces en su actuar ético se aferra mucho a la idea de hacerlo bien, porque eso, repito, te reitera como la calidad humana, pero pues a rato se enoja porque no se alcanzó la meta deseable, ¿no? Cuando ya todo lo hemos dicho, pues es que todos los planteles le hacen así y ya vimos que entregan resultados y los elogiaron y a Tehuacán no lo bajan como de el más burrito, el que nunca cumple, el tardado, el que nunca llega a la meta, muchas veces por el comportamiento ortodoxo que se quiere llevar, por el hacer bien las cosas, pero no es porque queramos hacerlas mal, sino que en la praxis, muchas de las cosas se pudieran hacer de otra manera a modo de entregar resultados y pues tristemente de quedar bien con lo que se busca en la numeralia, ¿no? ¿Tienen, perdón, cree usted que no hay liderazgo ético en su director? Sí hay un liderazgo ético porque, repito, en su comportamiento no hay como cosas que salgan del actuar ético, pero repito, es un liderazgo ético condicionado. Ahí la respuesta es lo mismo que él tenga un comportamiento no ético, el decir que su comportamiento ético es un comportamiento ético regulado o condicionado. Es decir, que otros se lo aprueben para saber que está bien. ¿Sale? Entonces, eso es de repente, se ata de manos, y se ata de manos porque cumple con esto, porque otro se le está diciendo que lo cumpla así. Y entonces, a veces Maquiavelo tiene una frase que impacta, ¿no? A veces en nuestra empresa es más importante el fin y no los medios. Y él se aferra a que los medios sean buenos, aunque el fin no se cumpla, pero después el fin le va a cobrar factura porque no lo cumplió. Entonces, no es, repito, eso no quiere decir que sea mala persona o que su actuar sea malo, sino más bien que es condicionado ante un modelo empresarial que busca números que acredite que sí lo hiciste, aunque el proceso haya sido algo muy distinto, ¿no? ¿Qué consecuencias impactan al no haber o al haber este tipo de acciones, por ejemplo, de estas acciones condicionadas de las que menciona? Claro, no, consecuencias como positivas y negativas. Digo, consecuencias positivas es que al final te das cuenta del gran equipo que tienes como trabajador. De eso sí no te podías jactar, porque te das cuenta en todos los planteles la emigración de puestos, la deserción de puestos, que de repente es ¿por qué no aguantó si tenía un año? ¿Por qué no aguantó si apenas lleva 3 años? Y mínimo en la cuestión del trabajo que él tiene, su colaborador más cercano ha de tener fácil 2 años ya. Eso quiere decir que
tiene un equipo que aguanta vara, un equipo que sabe retener los golpes del trabajo, de las exigencias, pero que al mismo tiempo, como consecuencia negativa, hace que haya un hartazgo entre todos, que hay una situación de una olla de presión emocional que va a reventar o que está reventando a los compañeros, una situación de poca cordialidad en el trato. Ya para qué le mando mensajes si me dejan visto, ya para qué, y eso ocasiona que yo me vaya siendo indiferente, no a sí mismo con el trabajo, sino con aquel que me dirige, y entonces pues causa un conflicto porque ya no hay esa armonía de trabajo en equipo que se busca para alcanzar el objetivo. ¿Podría darme algún ejemplo en donde haya, puede ser desde su perspectiva, desde su experiencia, un ejemplo en donde haya habido una no acción de liderazgo ético de parte de su líder? Otra vez, una no acción, o sea, que él no haya hecho. Así es. Yo creo que el no confiar en su equipo, lo entendería como una no acción. El hecho de que yo quiero hacer todo. O sea, ¿quieres que yo me encargue? Es una de sus frases favoritas. ¿Quieres que yo me encargue? Así como diciéndole, pues quítate inútil, ¿no? Yo lo hago. El no saber delegar, pero en el delegar confiar, porque una cosa es que te delegue y está atrás de ti y saber que hasta que lo hiciste como él quiso ya está bien, y otra cosa es decir, te delego esto y mira, yo te voy a pedir resultados. Aprender a delegar es también aprender a confiar, y yo creo que una no acción que hace es no confiar. O sea, a veces son mínimas las cositas de las cuales quiere tener un control. Está bien, como cualquier líder, tener el control es bueno, pero también darle la libertad a la persona de hacerlo, entregándote resultados, pudiera entregarte de 2 talentos, 5 talentos, ¿no? Porque tal vez en su forma pueda aprender más y motivas a la persona a aprender más, y no ves una imposición de que, híjole, pues mejor dime cómo lo hago y lo hago. Acorta mucho la creatividad, acorta mucho la decisión, acorta mucho la toma de decisiones, acorta mucho el asumir la consecuencia, ¿no? Porque pues ciertamente es más fácil que a mí me digas cómo lo hago, y si no sale bien, pues es que tú me dijiste, sí, pero eso no crea fundamentos relacionales en el actuar de la persona, sobre todo en el equipo trabajador. Finalmente, ¿qué acciones promovería usted alrededor del liderazgo ético para promover la motivación de los profesores? Yo creo que la parte del reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de decir, ok, tengo un gran equipo, ni siquiera por persona, tengo un gran equipo y confío en usted. Y sé que con ustedes voy a sacar esto porque somos un equipo. El reconocimiento del sentido de pertenencia, de decir, miren, estamos en el mismo barco y este barco solo saldrá a flote si ustedes se comprometen y yo me comprometo a. Yo en la confianza, ustedes en el seguir haciendo lo que ya de suyo hacen, ¿no? Repito, no es que tenga un equipo que no haga las cosas, todos, y eso es para bien de él, tiene un equipo que hacen sus cosas y las hacen tan extraordinariamente bien, que se estresan, que se comprometen, que dan horas extra de su trabajo, que no le ponen pero, que no saben decir que no. Todas esas son cualidades positivas que él tendría que tener en el quitarse la desconfianza de que las cosas no van a salir, y a pesar de entender que sí van a salir porque se lo encomendaste. Y si no salieran, bueno, tener todo el derecho de decir, te lo encomendé y tengo todo el derecho de reclamarte porque te confié esto. O sea, también viene esa primera acción. La segunda acción, momentos de cuestiones que fomenten los lazos afectivos, número 1, situaciones de compromiso en equipo, y número 3, la cuestión de las mejoras de ambiente laboral. Si ciertamente es un trabajo, no nos apartamos de eso. Ciertamente lo que han encontrado muchas empresas es el punto de decir, los puntos de recreación sirven mucho para fortalecer lazos afectivos. Y hasta ahora, después de más de 7 años de estar trabajando ahí, solo una vez ha habido un punto de recreación para los maestros, ¿no? Y fue tan ríspido, fue tan, híjole, muy poco sano, el que estando el jefe
nadie quisiera como, bueno, pues ya me voy, ya tomé, ya luego nos vemos, ¿no? Yo creo que aprender a tener momentos así fortalecería, porque entonces, aparte de ser tu compañero de trabajo, aparte de ser tu director, tu líder, la persona y el puesto que tenga, lo ves como un amigo y eso ayuda muchísimo porque pues te compromete más, te hace sentir más apreciable, te hace sentir parte de un equipo y crea identidad, identidad de pertenencia en el trabajo. Y pues también las cuestiones de la parte del feedback, ¿no? Del decir qué sí está bien y qué no está bien, sin miedo a tener una represalia, sin miedo a decirte, híjole, pero es que tú eres esto, ¿no? O sea, no se trata de que yo te digo y tú me dices, se trata de aprender a escucharte, pero también aprender a callar, aprender a decir, ok, hoy tienes razón, mañana dialogaremos por qué no la tenías, pero hoy tienes razón de expresarte, porque eso también libera la parte emocional, ¿no? O sea, mucho tiene que ver hoy en día y tristemente tiene que ver mucho la parte emocional con la parte ética, porque el actuar humano, cuando una persona anda con problemas de la familia, está saturada de trabajo, no ha dormido bien, tiene problemas económicos, eso va a ser un detonante que cargues, ¿no? Hay muchos autores que dicen, deja tu mochila emocional a un lado y ponte, la verdad es que no se puede. El ser humano no se puede desprender de eso porque es un ser integral y en tanto que es integral, entonces su actuar ético sí se condiciona por los contextos por los cuales se vea rodeado. Si el contexto es favorable, la persona olvidará los demás problemas y se ocupará de esto, pero si el ambiente no es favorable, entonces sí será una carga más de los tantos conflictos que tiene. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de estar enojado en mi trabajo, enojado en mi casa, angustiado en mi casa, angustiado en mi trabajo porque las cosas no salen. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Me gustaría agradecer mucho por el tiempo dado a este espacio y pues finalmente no sé si quiera aportar algún comentario respecto a esta entrevista, algún comentario acerca de las preguntas que le acabamos de hacer. Sí, solamente pues atender esta cuestión, ¿no? En algunas preguntas hay como la confusión, digo, eso pues ustedes lo tendrían que clarificar muy bien. ¿Qué entienden ustedes por ético? Porque a partir de eso las preguntas tendrían que tener la situación de saber una limitante. Ético lo entendemos como aquello que favorece a, o como aquel actor humano que concede a, o como beneficia a tal. Entonces, a partir de la declaración definitiva de qué es para ustedes éticos, desde un autor o desde su propia postura, ayudaría muchísimo a entender preguntas como si mi director tiene un actor ético, pues es que sí lo tiene, pero hay acciones que no que son éticas, pero que no fomentan a la cuestión de el trato laboral que hay en un ambiente de trabajo, en este caso educativo. Perfecto. Bueno, pues ya hice mis anotaciones aquí para poder retroalimentar a mi equipo también. Agradezco mucho nuevamente el tiempo regalado en esta entrevista y pues bueno, no me queda más que decir que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, nos vemos para Hasta servirles. luego.